que en este momento queremos ir a la palabra. Yo quiero por favor que usted me acompañe con su Biblia y quiero que vayamos juntos al capítulo número 6 del Evangelio de Juan. En el capítulo número 6 del Evangelio de Juan encontramos un acontecimiento bien interesante al que se enfrentó Jesús. Y resulta de que en el capítulo 6 se presenta un evento milagroso que Jesús llevó a cabo, y fue precisamente el milagro de la alimentación de los 5,000. En realidad no fueron 5,000, sino que fueron muchas más personas, pero los 5,000 únicamente se limita el escritor a hacer mención de los varones, ¿verdad? De los hombres, de los quizás cabeza de hogar que se encontraban representando a sus familias en ese lugar, pero ahí habían mujeres y habían niños. Pero bueno, ese no es el dato interesante en este momento, porque no es donde nos vamos a ocupar en compartir la palabra, pero sí cabe resaltar todo este escenario, porque bajo ese contexto pues podemos entender que hay estas 5,000 personas o más de 5,000 personas que fueron alimentadas, y que luego de que fueron alimentadas vamos a encontrar en este capítulo 6 que esa gente comienza a seguir a Jesús, comienza a seguir al Maestro. Y bueno, hay un punto donde Jesús los confronta a ellos y les está diciendo: ustedes no me están siguiendo y tampoco me están buscando por los milagros y las señales que yo hago, sino que ustedes en verdad me buscan porque yo les estoy dando de comer. Y Jesús logró entender y logró identificar que mucha gente en ese tiempo le buscaba y le servía por algún interés personal. Al igual que hoy podríamos decir, hay muchos siguen al Señor con algún interés personal, algún interés mezquino, ¿verdad? Y pues al final la situación no debería de ser así. Nosotros debemos de buscar al Señor no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es en nosotros. Pero avanzando en la historia, siempre en el capítulo número 6 continuamos viendo y encontrando que pues Jesús llega al punto en donde logra identificar que muchas de las personas empiezan a regresar y empiezan a retroceder en su camino, y aquella gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. El maestro logra identificar que muchos empiezan a retroceder, porque dice que las palabras que aquella gente escuchaba de parte de Jesús, la gente sentía que era demasiado dura la palabra. Entonces la gente empieza a desertar. Pero interesante poder escuchar que Jesús los confronta. Jesús confronta a los discípulos y les dice: ¿acaso quieren irse ustedes también? Y Jesús confronta a los discípulos diciéndoles: si ustedes quieren irse, si ustedes quieren retroceder también, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pueden voltear atrás. Pero inmediatamente se levanta Pedro, el apóstol Pedro, y precisamente de eso es que quiero compartir en este momento la palabra, y quiero que por favor usted me acompañe aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y esto se encuentra precisamente en el verso 68. El verso 68 dice de la siguiente manera: Señor, le contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, le dice Pedro, hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro se atrevió a declarar unas palabras que quizás hoy nosotros de la misma manera podemos decirla basados en la realidad que estamos viviendo. Y es que hoy, amados hermanos, cada uno de nosotros a una sola voz podríamos unificar nuestras voces para poderle decir en esta noche al Señor: Señor, ¿a quién iremos?
Imagínese frente a la situación y frente a la realidad que nosotros estamos atravesando. La pregunta es, ¿a qué otra fuente podríamos recurrir fuera de nuestro Dios? ¿Será posible que habrá otra alternativa? ¿Será posible que habrá otra opción? ¿Será posible que tendremos algún otro camino a dónde poder acudir y a dónde poder correr, dónde poder encontrar hoy cuando más necesitamos encontrar de la paz de Dios, hoy cuando más necesitamos encontrar confianza y seguridad en nuestras vidas? La pregunta es, ¿a quién más podría correr usted? ¿A quién más podríamos nosotros acudir en estos momentos de dificultad? El apóstol Pedro, sabiendo que Jesús les estaba diciendo y les estaba dando la oportunidad de irse, al igual como lo hicieron los demás, el apóstol Pedro, juntamente con los discípulos, lograron entender que definitivamente no existe ningún otro camino, no existe ningún otro medio, no existe ninguna otra ayuda fuera de nuestro Dios a quien nosotros podamos correr, a quien nosotros podamos recurrir. Por eso, en esta noche nosotros, al igual como el apóstol Pedro, le decimos: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién más podemos acudir si solamente tú nos puedes auxiliar? Yo le pregunto a usted que nos está viendo en este momento, ¿a quién más podría ir usted en busca de ayuda? ¿A quién más podríamos nosotros correr en nuestra necesidad? Si la palabra claramente nos enseña en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, y añade todavía diciendo el escritor, el salmista David, diciendo nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿cómo no vamos a correr a Dios? ¿Cómo no vamos a recurrir a Él? ¿Cómo no vamos a acudir? ¿Cómo no vamos nosotros a correr a Él? Por eso la pregunta en este momento es: ¿a quién iremos cuando muchos le dieron las espaldas al Señor? Cuando muchos volvieron atrás. Hoy nosotros le decimos: Señor, hoy más que nunca queremos estar agarrados de tu mano. Señor, hoy más que nunca queremos estar tomados de tu mano poderosa. Necesitamos que tú nos ayudes, necesitamos que tú nos auxilies. Hoy más que nunca le decimos al Señor: Señor, socórrenos, porque verdaderamente somos conscientes de esa necesidad tan fuerte, tan grande que tenemos de nuestro Dios. El apóstol Pedro logró entender que fuera del Señor no existe absolutamente nada más que nos pueda brindar ayuda, nada más que nos pueda brindar a un auxilio, o nada, absolutamente no existe nada que nos pueda brindar seguridad o protección. Solamente en el Señor es que nosotros nos encontramos seguros. Solamente en Dios es que nosotros nos sentimos protegidos y podemos sentirnos confiados. Por esa razón es que en este momento estamos hablando y estamos diciendo y estamos comunicando esta palabra, porque hoy necesitamos nosotros estar agarrados de la mano de Dios. Hoy más que nunca necesitamos nosotros correr a nuestro Dios. Hoy más que nunca necesitamos nosotros acudir a Él, refugiarnos en Él. Y es bien interesante, bajo este ambiente que estamos compartiendo y bajo este panorama, es bien interesante porque el Salmo 123 encierra una palabra. En verdad no se sabe quién haya escrito ese salmo, solamente dice salmo gradual. No sabemos, desconocemos realmente quién es el autor de este salmo, pero en el Salmo 123 y verso 1 inicia este salmo diciendo: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Imagínese que el salmista se había atrevido a alzar su mirada al cielo, y se había atrevido a alzar su mirada y por supuesto su clamor al Dios Todopoderoso, porque el salmista reconoció, al igual que nosotros en este tiempo,
Estamos reconociendo que no existe ni existirá ninguna otra fuente, no existe ni existirá ningún otro camino, nadie más que nos pueda brindar ayuda, nadie más que nos pueda brindar auxilio, no existe ningún otro camino o ningún otro medio que nos pueda asistir ante la situación que estamos viviendo. Solamente podemos nosotros ser refugiados bajo el abrigo del Altísimo. Por eso el salmista decía: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y hay algo más, es interesante porque este Salmo 123, en el verso 2, precisamente nos presenta ese panorama de la realidad que el pueblo de Israel desafortunadamente experimentó como resultado de la pobreza, como resultado de la explotación, como resultado de la marginación que se vivía bajo ese contexto. Es decir, el pueblo de Israel, bajo el estado de pobreza y de calamidad que en algún momento se enfrentaban ellos, muchos de ellos perdían su libertad, es decir, con el fin de poder solventar sus deudas, con el fin de poder solventar aquellos problemas financieros, aquellos problemas económicos que ellos tenían en su época, muchos de ellos, algunas cabezas de hogar, con el fin de poder salvaguardar la integridad de su familia, algunos padres de familia optaban por dar ese paso de darse como esclavos, de darse como en forma de pago a aquellas personas a quienes les debían, y de esa manera pues ellos perdían su libertad. Y entonces perdían totalmente su libertad, perdían totalmente sus derechos, sus privilegios como ciudadanos, y se convertían en esclavos, en sirvientes de aquella persona a quienes ellos se entregaban. De modo de que entonces había muchos esclavos. Cuando usted lee la historia del pueblo de Israel, encontrará que existían muchos esclavos, había mucha esclavitud y mucha dominación bajo ese contexto. Pero digo esto porque precisamente el Salmo 123 en el verso 2, si gusta lo lee juntamente conmigo. El verso 2 dice: he aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos, decía este salmista, miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Los esclavos, bajo ese contexto y bajo ese ambiente, lograban entender y lograban comprender que mientras ellos estaban en la casa de sus amos, ellos sabían que el alimento no les iba a faltar. Los esclavos sabían perfectamente bien que mientras ellos habitaran bajo el abrigo o bajo la sombra de sus amos, no les iba a faltar el techo. Ellos sabían que no les iba a faltar la cobija. Los esclavos sabían perfectamente que no les iba a hacer falta ninguna de las cosas que habían dentro de la casa de su amo. De hecho, usted que conoce la historia recordará que habían algunos siervos o algunos esclavos que se encariñaban con sus amos. Se encariñaban en la casa de sus amos, de modo de que cuando se daba la fiesta del jubileo, cuando las deudas eran saldadas, cuando los esclavos quedaban en libertad y tenían la opción de regresar a sus casas, de regresar a sus familias, podemos recordar que la historia bíblica nos presenta precisamente ese panorama de que habían algunos esclavos que se habían encariñado con sus amos. De modo de que venía el esclavo y le decía: amo, yo no me quiero ir de tu casa, yo te aprecio, me siento encariñado contigo, me siento agradecido contigo, por lo tanto yo quiero seguir acá, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Y entonces dice la palabra de que venía el amo, venía el Señor y tomaba una lesna, tomaba
a ese instrumento con el cual agarraba la oreja de su siervo, de su esclavo, y dice la escritura de que le horadaba la oreja, de modo de que en aquel siervo iba a quedar una marca, iba a quedar una huella, algo que era un símbolo de pertenencia, algo que era símbolo de propiedad de aquel amo. Hoy nosotros, al igual como este salmista está escribiendo y está diciendo, he aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de su señor y los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Así dice este salmo, nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Hoy nosotros, como diría el apóstol Pedro y como estamos viendo en este salmo, hoy nuestros ojos son redireccionados hacia nuestro Dios y hoy nosotros desde nuestro lugar, desde nuestras casas le decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Nosotros somos seres dependientes de nuestro Dios. Nosotros somos, como cristianos, somos una población que dependemos de nuestro Dios, y por eso es que en este momento decimos, hoy volvemos nuestra mirada a nuestro Dios hasta que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Los siervos alzaban su mirada, el siervo a la mano de su señor y la sierva a la mano de su señora, porque ellos sabían que sus amos no los iban a dejar. Los siervos sabían que sus amos no los iban a defraudar. Los siervos sabían perfectamente que si ellos necesitaban del alimento, si ellos necesitaban del abrigo, si ellos tenían cualquier necesidad, ellos sabían perfectamente que sus amos no los iban a defraudar de ninguna manera. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham y Eliezer. Si usted recuerda, Eliezer fue ese criado que nació en la casa de Abraham, y pues Abraham le tenía tanto cariño. Y de hecho, recuerde usted que Abraham había pensado y dentro de su diálogo y su oración con el Creador, le había dicho, ¿acaso va a ser este criado damaseno el que me vaya a heredar todo lo que yo he almacenado? Es decir, hasta cierto punto Abraham había pensado, quizás al no tener ningún hijo, heredar a su criado, porque pues en algún momento, como decíamos, los señores, los amos, se encariñaban con sus criados, y los criados de la misma manera se encariñaban con sus amos. Ahora bien, esto obviamente estamos viendo de una forma histórica, estamos meditando y reflexionando en torno a esto, pero realmente hoy nosotros somos los siervos de Dios, somos los esclavos de nuestro Dios, y también hoy le decimos, Señor, hoy nuestros ojos son redireccionados a ti, Señor, hoy nosotros te miramos a ti y nosotros volvemos a ti nuestros ojos hasta que tengas misericordia de nosotros, porque eso es por lo que estamos orando, eso es por lo que estamos clamando, pidiéndole al Señor que Él tenga misericordia de nuestras vidas, que Él tenga misericordia de nosotros y que pronto esta situación pueda pasar. Entonces, mis hermanos amados, estamos viendo y estamos compartiendo esta palabra porque hoy más que nunca la pregunta es, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién va a correr usted? Esa es la pregunta en esta noche. Esa es la pregunta y es el tema que nos ocupa en este momento. El apóstol Pedro logró entender y logró identificar que fuera de Dios no podemos acudir a nadie más. Este Salmo 123, los siervos sabían y habían logrado entender perfectamente bien que no podían acudir a nadie más, y ellos sabían que estando en las casas de sus amos, ellos lo tenían todo giraba en torno a que lo único que ellos debían de hacer era pedir. Y eso es lo que hoy nosotros necesitamos hacer. Necesitamos pedir. Si usted todavía no ha recibido la bendición de Dios, el auxilio de Dios, quizás es porque todavía no ha pedido. Probablemente es porque usted todavía no ha orado.
Probablemente usted todavía no ha recibido el auxilio de lo alto porque no se ha atrevido a pedirle al Señor, pero en este momento, como nos lo muestra el Salmo 123, así como lo hacían los siervos, de la misma forma hoy nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Y por eso es que hoy nosotros nos atrevemos a decir, Señor, a ti acudimos. Y bueno, en ese orden de ideas, es bien interesante conocer, porque hubieron varios personajes que en su necesidad, en su desesperación, en su inquietud, pues ellos sabían a dónde correr, a dónde acudir. Ellos sabían perfectamente dónde refugiarse. Y precisamente el Salmo 34, que es el Salmo que escribe David, en el versículo número 5, nos enseña algo bien interesante y algo bien fundamental de lo que hoy nosotros también hacemos y de lo que hoy nosotros también experimentaremos. Y oiga lo que dice este salmo, el Salmo 34, verso 5 dice, los que miraron a Él, los que miraron a Dios, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, hoy nosotros corremos a nuestro Dios. Hoy, como diría el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Hoy nosotros acudimos a Dios y como estamos leyendo en el Salmo 34, verso 5, si usted corre a Dios, si usted acude a Dios, déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, el amigo que nos escucha, déjeme decirle que usted y yo no vamos a ser avergonzados. No vamos a quedar avergonzados porque nadie que se atreve a poner su confianza en el Señor va a quedar avergonzado. Dios no defrauda absolutamente a nadie que se atreve a confiar en Él. Por eso este salmo David decía, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso, hoy más que nunca yo le digo, clámele a Dios, busque a Dios, asista a la presencia del Señor, es decir, corra a los brazos de su Señor por auxilio, acuda a Él y le aseguro que usted no va a ser avergonzado, le aseguro de que usted no va a ser, hermano amado, no va a quedar frustrado. Hoy más que nunca estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos estado orando para que el Señor nos envíe de sus bendiciones. Y déjeme decirle, nosotros estamos orando, con mi familia estamos orando para que el Señor nos bendiga, el Señor nos asista, el Señor nos auxilie, ¿verdad? Él pueda salir a nuestro encuentro con bendiciones y es bien interesante poder ver cómo Dios está usando personas para nuestra bendición. Han habido personas que nos han enviado algunos recursos para bendecir nuestras vidas. Nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada, sino que, como repito, sabemos a quién pedir, sabemos a quién acudir. Y por eso este salmo dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso, hoy más que nunca yo le digo, si usted tiene necesidad, usted sabe a quién acudir, usted sabe a quién ir. Por eso Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? Y esa es la pregunta, y ese es el tema que nos ocupa en esta noche, porque sabemos nosotros a dónde ir a buscar nuestra ayuda. Nosotros sabemos a dónde acudir para poder ser asistidos, para poder ser socorridos. Por eso no busque, no vaya a hacer ningún préstamo, no vaya usted a pedir nada fiado, sino doble sus rodillas, acuda al Señor, busque la presencia de Dios. Clámele a Él fuertemente y le aseguro que usted no va a ser avergonzado. Quizás usted en este tiempo ha estado preocupado, probablemente usted ha estado afligido, pero usted no va a ser avergonzado. Usted no va a quedar confundido, sino que el Todopoderoso será su ayudador. Él será su ayuda, Él será su auxilio y Él saldrá a su encuentro, amado hermano, a su vida con bendiciones de bien.
Él le asistirá en su hogar, le asistirá en su familia y Él va a enviar la provisión. Como le decía hace un momento, han habido algunas personas que han estado bendiciendo nuestras vidas y bendecimos a aquellas personas que se están dejando usar por el Señor para nuestras bendiciones, pero nosotros hemos estado tocando las puertas del cielo porque sabemos dónde tocar, sabemos a dónde acudir. Por eso Jesús dijo que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que toca, dice la palabra, que se le abrirá. Entonces, hoy más que nunca, busquemos a Dios, acudamos a Él. David decía, los que miraron a Él, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Usted quiere ser asistido por el Señor, acuda a Él, corra a Él, no corra a ninguna otra fuente, no corra y no recurra a ningún otro lugar que no sea nuestro Dios. Por eso es que el Salmo 73, también es escrito por Asaf. Y en el Salmo 73 encontramos siempre en esta línea que estamos desarrollando acerca de a dónde ir por ayuda, a quién ir en búsqueda de auxilio, a quién ir en búsqueda de la necesidad que tenemos. La Escritura nos enseña en el Salmo 73 y verso 25. Este salmo lo escribe Asaf y Asaf declara las siguientes palabras diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, decía este salmista. Y fuera de ti, decía, nada deseo en la tierra. Ahora la pregunta en este momento es, ¿a quién tiene usted en los cielos? ¿A quién tiene usted, amado hermano o amada hermana? ¿En quién confía usted? ¿De quién depende usted? Por eso Jeremías 17 dice, bienaventurado el varón. Y hoy podemos decir no solamente el varón, sino la mujer también, cuya confianza es Jehová. Por eso bienaventurados nosotros que hemos aprendido a ver a nuestro Dios. Este salmo dice, el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y la pregunta es, ¿a quién tiene usted, amado hermano? ¿A quién tiene usted? ¿Quién es el que le brinda a usted la ayuda? ¿Acaso será algún hombre? ¿Será algún familiar? ¿Será que usted depende de la empresa? ¿Será que usted está dependiendo del negocio? ¿O será que usted está dependiendo de esas finanzas que tenía almacenadas y que probablemente están disminuyendo? ¿En dónde estaba su confianza? ¿A quién tiene usted para que le ayude, para que le auxilie? Hay algunas personas que son muy dependientes de alguien, pero en este momento yo le digo a usted, amado hermano, ponga su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que sabe bendecir a su pueblo, en ese Dios que no nos va a dejar avergonzados, en ese Dios que sabe salir a nuestro encuentro con bendiciones de bien, ese Dios que conoce nuestras necesidades, ese Dios que sabe cuál es la necesidad que nosotros estamos atravesando y que puede auxiliarnos, que puede a nosotros socorrernos según sea la situación que estemos atravesando. Por eso el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, porque el salmista logró entender que en Dios lo encontraba todo. Teniendo a Dios, lo tenía todo. Y eso es lo que en este momento podemos decir, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si usted tiene a Dios, amado hermano, ¿por qué se preocupa? Si usted tiene su confianza en el Dios Todopoderoso, ¿por qué se aflige? ¿Por qué se atribula? Por eso hoy más que nunca recurra a Dios, refúgiese en Él, ¿sí? Refúgiese en Él y le aseguro de que usted no va a ser avergonzado. Le aseguro de que usted no va a ser confundido,
sino que por el contrario vamos a ser socorridos por nuestro Dios. Él va a salir al encuentro con nosotros, de nosotros con bendiciones de bien. Por eso el apóstol Pedro se atrevió a decirle: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y por eso en este momento también juntos le podemos decir: Señor, ¿a quién más podemos acudir? Señor, ¿a quién más podemos correr si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, amados hermanos, amadas familias que nos están viendo en este momento, en este espacio, queremos animarles para que siempre acuda al Señor, que no corra ninguna fuente que no sea nuestro Dios. Refugiémonos en Él. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Sabemos que esto pronto pasará y luego pues toda nuestra vida volverá a la normalidad, nuestras actividades volverán a nuestra normalidad, pero mientras eso sucede, refúgiese en Dios. Refúgiese en Él, confíe en Él, y como diría el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recuerde que nuestro socorro, nuestra ayuda, viene de Dios. Por eso es de que a Él tenemos que acudir, a Él tenemos que correr, en Él tenemos que refugiarnos. Por eso, pueblo de Dios, en esta noche yo dejo esta palabra en sus vidas, dejo esta palabra en sus corazones y les animo para que podamos fortalecernos en Él, podamos agarrarnos fuertemente de su mano poderosa y sigamos confiando que Él nos va a ayudar, que Él nos va a socorrer, que Él nos va a auxiliar y que en este proceso, que en esta situación no estamos solos, sino que el Dios Todopoderoso está al cuidado de sus hijos, está al cuidado de su pueblo. Así que, amados hermanos, les abrazamos, les bendecimos y les animamos para que sigamos adelante en Cristo Jesús. Solo para concluir, quiero compartirles: el día de mañana vamos a tener un tiempo bien especial y queremos que usted pueda estar al pendiente de nuestra transmisión. El día de mañana estaremos transmitiendo a partir de las 10 de la mañana y lo vamos a estar haciendo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Vamos a estar transmitiendo, por supuesto, la iglesia va a estar cerrada, la iglesia solo vamos a estar nosotros allí, ¿verdad? Por el tema de que no podemos tener aglomeraciones y no queremos que usted nos contagie. No queremos tener ese contacto, ¿verdad? Quisiéramos tenerlo, pero por prudencia no lo hacemos. Entonces, el día de mañana vamos a estar transmitiendo desde las instalaciones de nuestra iglesia a partir de las 10 de la mañana. Así que el día de mañana les invitamos para que todos podamos conectarnos y de esa manera poder pasar un buen tiempo también en la presencia de nuestro Dios y que también podamos recordar ese tiempo y ese momento cuando estábamos en la casa de nuestro Dios. Lo vamos a hacer porque queremos que usted recuerde ese tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos en el templo y que, por supuesto, pronto nos volveremos a reunir y nos volveremos a congregar, pero mientras eso se da, el día de mañana, entonces, abriremos las puertas de nuestra iglesia y pues desde ahí estaremos transmitiendo. Así que conéctese, por favor, esté al pendiente y a cada uno les bendecimos. Que pasen una buena noche, amados hermanos. Bendiciones a todos.